Dios os bendiga, Iglesia de la Roda, y todos los demás hermanos que vayáis a visualizar este vídeo. Me comunicaba esta mañana el pastor, el hermano Rafa, que a ver si podíamos hacer algunos vídeos para alentar al pueblo de Dios en estos días difíciles, en estos días en que estamos siendo bastante golpeados y en estos días en que estamos comprobando cómo la fe del mundo se está resquebrajando y se está rompiendo. Pero, contrario a toda la lógica humana, la Iglesia del Señor, que no son cuatro paredes, en vez de romperse, en vez de decaer su fe, está ocurriendo justamente lo contrario. Se están fortaleciendo. Estamos viendo testimonios de gente aceptando al Señor, de gente reconciliándose con Él, de gente que llevaba mucho tiempo apartada y que de nuevo está volviendo al redil del Señor. La Iglesia no son cuatro paredes, la Iglesia no son cuatro ladrillos, la Iglesia es un ente vivo porque tiene la vida de Dios en ella, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de los corazones de aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio y que viven una vida conforme la palabra dicta. Así que yo, buscando en la palabra, encontré este verso que escribió el apóstol Pedro a unos cristianos que no lo estaban pasando bien. Unos cristianos que estaban en la ciudad de Jerusalén y a los cuales vino una persecución por parte del imperio de Roma en contra de ellos. Y les dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 12 de su primer libro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No eran momentos fáciles. La gran pregunta: ¿Dios envió esa invasión del ejército romano en contra de Jerusalén? No. Pero sí que Dios la permitió. ¿Dios ha enviado este virus que nos está azotando a todo el mundo? No. Pero aunque nosotros no lo comprendamos y no lo entendamos, porque somos seres muy inferiores, que jamás podremos entender la mente de Dios, Dios sí lo ha permitido. En este tiempo murieron muchos cristianos. Jerusalén era una zona de guerra. Tuvieron que salir huyendo sin tener absolutamente nada en sus manos. Pero ¿saben lo que sí llevaban dentro de sus corazones? El mensaje de la palabra de Dios. Y cuando huyeron sin tener absolutamente nada, a las ciudades, a los países, a donde fueron, comenzaron a predicar del Señor, comenzaron a predicar del Salvador que había nacido en Belén. La expansión del cristianismo en el primer siglo se debe a la tribulación acontecida en Jerusalén, porque ellos estaban disfrutando. Ese pequeño grupo que había visto el día de Pentecostés, esos 120 junticos, unánimes, en el aposento alto, vieron la gloria, vieron al Espíritu Santo como estaba obrando en cada vida y en cada corazón. Pero Dios permitió, no envió, permitió que aconteciese una catástrofe tan grande, pero en su propósito infinito y en su soberanía que nosotros no podemos entender nunca, porque Él es Dios y nosotros hombres. Dios permitió, y fruto de ello fue
que los cristianos comenzaron a expandirse, llegaron a Galacia, llegaron a todas las regiones de Judea, llegaron a las regiones de Samaria con el mensaje de la palabra. La historia nos enseña muchas cosas sobre esto, porque el que conoce su historia no cae en el mismo error dos veces. Hubo una peste que se le llamaba la peste antonina o la peste de Galeno, allá sobre el año 165, que golpeó Roma, cuando ya había muchísimos cristianos. Esta peste se dice que tenía una mortandad que cada día en la ciudad de Roma morían alrededor de 5.000 personas. 5.000 personas. ¿A quién le echaron la culpa de esta peste? A los cristianos, que ya eran perseguidos. Pero ¿saben lo que hizo esta peste en el segundo siglo de la era cristiana? No hizo otra cosa sino que aumentar la fe de la iglesia. Se levantaron hombres como el obispo de Cartago, un hermano que se llamaba San Cipriano, que comenzó a predicar con denuedo, que comenzó a llevar el evangelio, que comenzó a decir que no hay salvación fuera de la iglesia. Y no se estaba refiriendo a los ladrillos ni a los templos, porque en ese tiempo todavía estaban siendo perseguidos y haciendo oraciones en catatumbas. Lo que estaba diciendo es que la iglesia del Señor, allá donde esté, su cuerpo tiene salvación. Esté pasando por donde esté pasando, hay salvación para ellos. ¿Qué fueron lo que lograron los cristianos? Porque los cristianos no dejaron ni por un momento de atender a los enfermos, de salir a la calle a buscar a las almas perdidas y declarar el amor que tenían por Jesús. ¿Qué fue lo que aconteció después de esto? Que el Imperio Romano les dejó durante aproximadamente 30 o 40 años de paz, donde el Evangelio comenzó a explosionar de una manera que nosotros jamás podríamos entender. Pasaron muchos años hasta que el mundo fue golpeado otra vez por una de estas pestes. En el año 541 hubo una peste que se llamaba la peste justiniana, que golpeó justamente en Turquía y Egipto, donde la iglesia estaba empezando a florecer de una manera poderosa. Se dice que murieron de esta peste 25 millones de personas. 25 millones de personas, hermanos. Antes de esta peste, la iglesia había entrado en una frialdad muy grande. La iglesia había entrado en decadencia. Habían tenido poder. Ya la gente no los miraba mal. Es más, ellos empezaban a perseguir a los que no eran creyentes. ¿Pero qué logró esto? ¿Qué logró esta peste? Logró que la iglesia se volviese a avivar, que la iglesia entendiera su ministerio principal. Su ministerio principal no es buscar a los herejes, su ministerio principal no es matar a quien no crea, su ministerio principal es hacerles creer por medio de la palabra y por medio de vidas arrepentidas de que sigue habiendo un Dios que cambia y un Dios que vive y un Dios que quiere salvar a la humanidad. Y esto fue lo que pasó en esta iglesia, concretamente en la Basílica de Santa Sofía, en Turquía, Constantinopla. Se llenó de gente, comenzaron a clamar y se dice que el obispo de esa ciudad vio al arcángel Miguel cómo detenía esa peste y desde entonces cesó la mortandad. Esto llevó a un gran avivamiento. Cientos de años después, toda Europa fue golpeada por la peste bubónica. Murió, si no recuerdo mal, cerca del 60% de la humanidad. Europa fue diezmada. Pero, ¿qué fue lo que estaba pasando por entonces en la iglesia? Una rivalidad por poder. Todos querían gobernar. Todos querían mandar, todos querían ser los que figurasen y los que ordenasen. ¿Dios envió la peste? No, pero sí que la permitió. ¿Qué fue
lo que hizo la sociedad y la Iglesia después de esto. Se levantaron grandes órdenes con la única mira de ayudar a los enfermos, con la única mira de ayudar a los desvalidos, porque les trajo concienciación de que la Iglesia no es un ente de poder, no es un ente de vanagloria, no es un ente de grandeza, es un ente de servicio, porque si la Iglesia pierde el servicio, ha perdido su visión, ha perdido su oriente, ha perdido su norte, ha perdido absolutamente todo. Se levantaron grandes templos, grandes órdenes, con la única mira de ayudar a quien no tenía nada. Han pasado cientos de años y hoy estamos en el 2020. Nos está azotando un virus global que Dios no ha enviado, pero sí que Dios ha permitido. ¿Y qué es lo que nos estamos dando cuenta? Primero, que no somos nada. Segundo, que yo no sé si voy a sobrevivir en esta tierra 1 año, 2 años, 50 o 100. Pero que todo lo que hay en este mundo no sirve absolutamente para nada. Que todo lo que está aconteciendo no sirve para nada. Pero también nos está haciendo abrir los ojos. Tercero, estamos viendo cómo cantando un coro por una ventana, cómo haciendo una oración en tu casa con tu familia, el poder de Dios se está manifestando. Va a haber un avivamiento después de que pase esto, porque vamos a pasar de esto. Va a haber un avivamiento que no va a ser normal. Las iglesias van a ser llenas del poder de Dios, como ya lo están siendo las casas, porque una iglesia llena del poder de Dios significa casas llenas del poder de Dios. A ver si nos damos cuenta de que la iglesia no es el lugar donde uno va a llenarse, que si uno no se llena en su casa, que si uno no se llena con su familia, que si uno no vive el evangelio en su casa, todo lo que estamos haciendo no sirve otra cosa sino para equivocarnos como nos hemos equivocado en la historia. ¿En qué? En buscar honores y grandezas entre nosotros, en buscar culpables entre nosotros, o en llegar a un momento en donde encontramos tal frialdad que los cultos se nos estaban haciendo eternos, que las iglesias se estaban quedando vacías, porque la gente se estaba aburriendo dentro de nuestros cultos, porque no estábamos mirando el verdadero sentido del culto. Y esto nos está haciendo recordar el verdadero sentido del culto. Voy a leer el Salmo 84, es uno de mis salmos preferidos, escritos por los hijos de Coré, que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hermanos, el culto somos cada uno de nosotros, pero ¿cuánto de menos estoy echando el culto con todos vosotros? ¿Cuánto de menos estoy echando el poder estar en comunión todos los hermanos? Y quizás antes no le daba importancia. Señor, por favor, perdóname por no darle la importancia que tiene el estar juntos todos nuestros hermanos. Cuando volvamos a ese lugar, que vamos a volver, hermanos, que vamos a volver, me va a dar un montón de alegría poder adorar junto con todos mis hermanos, en comunión y en armonía, sabiendo y entendiendo que el avivamiento empieza en mi hogar,
Empieza buscando al Señor. No temamos, hermanos, que esta crisis de fe no va a producir en nosotros otra cosa que no sea alabanza, otra cosa que no sea un aumento de fe. Y si alguno piensa que su fe no va a aguantar por este tránsito, no va a aguantar estos días de tanta convulsión, te recuerdo unas palabras que no dijo ningún apóstol, que no dijo ningún profeta. Las dijo ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro llega donde él y le dice: Cristo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, lo cual creo que pensaría: pero ¿cómo voy a resistir yo en las manos del enemigo? Pero le dice Jesús una palabra que ha quedado, creo, grabada en los anales de la historia y plasmada en la Santa Palabra, que dice: pero Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Hermanos, si alguno cree que su fe va a decaer, yo les digo que no, porque el Cordero inmolado está sentado a la diestra del Dios Padre y está rogando por cada uno de ustedes, diciendo: Padre, que no les falte la fe. Padre, que no les falte la fe. Hermanos, seguimos dependiendo de Dios. Tanto si vivimos como si morimos, de Dios somos. Hermanos, la iglesia del Señor no le teme a la muerte. La iglesia del Señor no le teme a las enfermedades. La iglesia del Señor sí que se protege. Sí hay que guardarse. Sí hay que lavarse las manos, hermanos. Sí hay que hacerlo eso. Pero si Dios me lleva, yo sé a dónde voy. Pero si no me lleva, sé después dónde voy a ir. ¿Y dónde voy a ir? A adorar a Dios con todos ustedes, para que su nombre siga siendo glorificado, para que su nombre siga siendo exaltado, hermanos. Así que no se rinda nadie. No está permitido rendirse. Señores, en el boxeo, cuando alguien se rinde, es el entrenador quien tiene que tirar la toalla. El entrenador de la iglesia todavía no ha tirado la toalla. Jairo, esto lo escuché de ti. Tu entrenador no ha tirado la toalla por ti. Hermanos, sigamos luchando. Sigamos luchando. La última palabra la tiene Dios. Que Dios os bendiga muchísimo, 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 y hasta ese día en que podamos volver a estar todos juntos adorando al Padre. Que Dios os bendiga.